Muchos creemos que cuando operamos a los conejitos macho de una manada, pues ya todo va a estar tranquilo. Pero la verdad es que si una de las hembras de la manada ha tenido crías, ella puede activar a estos conejos así estén esterilizados, generando peleas muy graves entre ellos. Miel y Coco siempre habían sido rivales, pero nunca hasta este punto. Se volvió una pelea despiadada por culpa de ese estímulo hormonal. Runa en medio de su alboroto quería que la montaran los dos, se les subía a ambos y encendía más el conflicto en el corral. En este video les voy a mostrar el proceso real, la cirugía de urgencia de Runa y cómo curé paso a paso las heridas graves de Coco, y por qué la esterilización de las hembras es vital para mantener la paz y el equilibrio ecológico en un refugio. Lo peor de la pelea ocurrió en uno de los corrales. Miel y Coco pues empezaron a pelear y Miel le arrancó un pedazo de nariz, le rasgó la oreja, le abrió un hueco en el lomo, bueno, horrible. Entonces pues tuve que sacarlo muy rápido. Vivir en el campo con tantos animales nos exige estar preparados para lo inesperado. Por eso al ver la gravedad de la situación, lo primero que tuvimos que hacer fue correr a adecuar una de las habitaciones de la casa como una enfermería limpia. En los corrales hay tierra, plantas, bichos y humedad. Y estos son los peores enemigos para las heridas abiertas de un conejito. Necesitábamos un espacio controlado, estéril y tranquilo para poder ayudar a Coco. Cuando logramos meter a Coco a la enfermería, lo revisé con calma. Miel lo había atacado con mucha agresividad por culpa de la tensión hormonal. Tenía heridas muy dolorosas en sus orejas, en la cadera y una herida grande abierta en la nariz. Para poder curarlo bien, el primer paso fue cortarle el pelo alrededor de cada mordedura. Con los conejos esto es vital porque su pelaje es tan denso que puede esconder infecciones graves o impedir que los medicamentos penetren en la piel. Para frenar la infección y bajarle el sufrimiento tan agudo, empecé a administrarle su antibiótico y analgésico tomado. Los medicamentos para el dolor son clave en ellos porque un conejo estresado por el dolor se rinde muy fácil. El dolor era tan intenso para él que Coco dejó de comer por completo. Los que tienen conejitos saben que esto es una alerta máxima de vida o muerte. El sistema digestivo de un conejo jamás se puede detener. Si pasan pocas horas sin comer, entran en una parada intestinal que casi siempre es fatal. Así que me tocó prepararle papilla y empezar a alimentarlo con jeringa, obligándolo un poquito con todo el amor del mundo a pasar alimento para mantenerlo vivo. Mientras Coco se recuperaba en la enfermería de la casa, pues lo que empezó a suceder... ¡Ay! Miren, si ven, es que ella es hembra, pero Flora no ha tenido bebés, solo que ellos igual son muy territoriales. Pero Runa, pues bueno, se ponía como una loca mientras Coco se recuperaba en la casa, ella seguía activando a los machos, ellos peleaban, atacaban a las otras hembras, bueno, un desastre. Incluso los otros machos de la manada, como Bonsai, la pagaban caro. Miel cuidaba la guarida que había construido Runa y sacaba a los demás conejos a la fuerza. La única solución para devolver la paz y cuidar la salud de todos era operar a Runa. Así que la metimos en su guacal y salimos directo a la clínica veterinaria para que la operaran. La operación de Runa fue un éxito, pero los días siguientes requerían de mucho cuidado. Aquí la ven de regreso en la habitación de enfermería de la casa, donde le revisaba constantemente los puntos para asegurarme de que todo estuviera cerrando limpio y seco. Igual que con Coco, cumplir con los horarios de sus medicinas para el dolor y antibióticos era sagrado para evitar cualquier complicación postquirúrgica. Como los conejitos son animales sumamente sociales y se deprimen si se sienten aislados, decidí traerle compañía para que no pasara la recuperación sola. Miel fue el primero en subir a la enfermería a acompañarla dándole calorcito y tranquilidad. Después de un par de días de cumplir su labor como enfermero, llevé a Miel a su corral al aire libre para que siguiera disfrutando de su espacio.
Mientras Coco se recuperaba en la enfermería, sabía que no podía regresar al mismo corral de antes porque Miel lo iba a volver a atacar. Así que me puse manos a la obra para transformar y adaptar por completo un nuevo espacio dentro de nuestro sistema de corrales. Le construí una casita térmica de madera segura y abrigada pensando en su total comodidad. Llegó el gran día de la mudanza. Llevé a Coco de la enfermería a su nueva casita. Al principio sentía un poco de timidez reconociendo los olores de la tierra y las plantas. El primer día lo dejé dentro de su nueva zona. Esta estaba protegida temporalmente con una malla. Miren lo que pasó de inmediato. Arbolito se acercó a curiosear y a olerlo. Si detallan bien, Arbolito agacha las orejas por completo hacia atrás. En el lenguaje de los conejos es un síntoma claro de territorialidad y tensión. Nos estaba avisando que el proceso iba a tomar tiempo. Por eso decidí dejar esa malla puesta durante 4 o 5 días para que continuaran reconociéndose y compartiendo el espacio de forma 100% segura. Los gorgojuelos. Hola, mi amor chiquito. Cuando vi que los ánimos se calmaron y que el lenguaje corporal de todos cambió, llegó la hora de retirar la malla y darles libertad de encontrarse de frente. Pero las cosas en las manadas de conejos no se solucionan de un segundo a otro. Al abrir el espacio, Apache, que ya se sentía dueño de esa zona, vio a Coco libre y se armó con una pelea para medir fuerzas. Afortunadamente, Apache es un conejito con una personalidad muy tranquila. Yo intervine de inmediato llamándolo firmemente por su nombre y para mi sorpresa me hizo caso al instante y se detuvo. Y este es el final feliz de Coco. Él encontró su verdadero lugar en el mundo. No regresó con Runa. Decidió quedarse fijo en este espacio y formar su propia manada junto a Apache, Brisa y Arbolito. Entre ellos nació un respeto hermoso y Coco decidió no moverse más a los otros corrales. Encontró su hogar. Runa también regresó a los corrales. Al principio le pusimos una malla de separación por una semana para que no peleara con Flora, otra de las hembras, ya que las hormonas tardan un tiempo en salir del cuerpo. Pero hoy ya están integradas por completo, sin tensiones, sin peleas y disfrutando de la naturaleza. Bueno, y desde que operamos a Runa ya hay paz en el corral. Esto nos dejó una gran enseñanza y es que cuando una hembra ha tenido camadas es importante operarla para que no genere estas peleas tan fuertes entre machos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte.